Bien, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver un tema de estadística relacionado con los datos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la estadística podíamos dividirla en estadística descriptiva o estadística diferencial? ¿Sí? La descriptiva trataba de manejar toda la información y establecer datos, parámetros acerca de toda esa información, y la estadística inferencial tenía que ver con grandes volúmenes de datos que era imposible manejarlos completos. Entonces se tomaban muestras de una forma inteligente, una forma ya predeterminada, que lo que va a pasar es que esa muestra va a representar la totalidad de esa información o de ese espacio, de ese dominio. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una vez leí un ejemplo de que tenían que ver si las chapas para hacer un techo de un estadio de fútbol cumplían o no con la especificación. Entonces era imposible medir o analizar todas las chapas que eran necesarias para techar un estadio de fútbol, que serían un montón de chapas. Entonces lo que hicieron fue tomar una muestra de esas chapas, hicieron el estudio, y en base a ese estudio se dieron cuenta que sí, que cumplían con la necesidad que necesitaban de cierta resistencia, cierto peso. Eso lo leí en un libro, no me acuerdo. Y eso es un ejemplo muy gráfico de cómo una muestra sirve para determinar si, por lo mismo que una fábrica, por ejemplo, fabrica tornillos, fabrica cosas mecánicas, se toman muestras de la producción, que a veces son miles, cientos de miles de elementos, se toman muestras para que esa muestra pueda representar a la totalidad. Eso por lo diferencial. Hoy no vamos a ver eso diferencial, vamos a ver la parte estadística descriptiva. Y vamos a ver un elemento que se llama tabla de distribución de frecuencias. Esto capaz que lo habrán visto alguna vez. Es parecido a algo de lo que vimos en la clase pasada, pero ya con todas las características de cómo armar esa tabla, ¿sí? Entonces, la tabla de distribución de frecuencias tiene que ver la forma de tomar una cierta cantidad de información y poder procesarla y poder sacar datos acerca de esa información, características de esa información, de esa población de información, ¿sí? Generalmente nosotros hacemos encuestas para poder preguntar y poder diseñar la información. Lo importante es, primero, poder obtener esa información. Por ejemplo, no sé, una variable continua puede ser la altura de una cierta población de una escuela, por ejemplo. Entonces, se toman a cada alumno la altura y ahí se puede saber a cuántos alumnos se le tomó la altura, por ejemplo. Uno siempre tiene que saber la cantidad, porque acá todavía estamos trabajando con la totalidad de los datos, ¿sí? O, por ejemplo, el peso de, no sé, queremos trabajar sobre el peso de camiones que pasan sobre una báscula en una ruta. Entonces tenemos el registro de todos los pesos de todos los camiones que pasaron durante un día, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos la cantidad total y sabemos cuántos elementos tienen esa población y qué valor tiene cada elemento, ¿sí? Entonces, eso como si fuera una variable continua, el peso, la altura. Lo que nos permite esta tabla es que esa variable continua que puede tener, para el punto de vista del análisis, puede tener infinitos valores, nosotros lo vamos a transformar en una variable discreta, que tiene valores puntuales, ¿sí? Se obtiene la data procesal, es muy común hacer encuestas
si son datos que tienen que ver con personas o tener tablas con datos que nos den la información necesaria, ¿sí? Como estábamos mencionando recién. Ese sería el primer paso para poder trabajar con una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo que se tomaron datos de los ingresos semanales de una familia. Esto creo que está hecho en Colombia, así que no sé bien la moneda que es. Pero a efectos del estudio sirve perfectamente, porque tenemos 24 valores de 24 familias distintas de cuáles son esos ingresos semanales. Los tenemos de acuerdo a cómo los fuimos recolectando. ¿Sí? No, seguramente no los vamos a tener en orden ascendente, descendente, ni sabemos cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Esos datos los vamos a tener que empezar a analizar, pero en principio vamos a tener que tener todos los datos que hemos recolectado. ¿Sí? Para estos puede haber muchas variaciones en cuanto a cantidad de datos. Capaz que si queremos ver la altura promedio, por ejemplo, un estudio de tema de salud de alumnos de una escuela, capaz que una escuela tiene 1000, 2000 alumnos y tenemos que sacar la altura de todos. Y ahí en vez de tener 24 datos tendríamos 1000 o 2000. Si vemos los camiones que pasan por una báscula, como decíamos recién, una ruta, capaz que tenemos, no sé, cuántos pueden pasar por día. 500, 600, 700, no sé. Eso vamos a tener que tomar esos datos y tenerlos en un lugar bien preciso para después empezar a analizarlos. Entonces, esos datos, como dice acá, o sea, el paso 1 es se obtienen los datos. 2, presentamos los datos. ¿Sí? O sea, hacemos una depuración, eventualmente si hay algunos datos que no son representativos, tenemos que dejar solamente los datos que son representativos. Y después tenemos que separar esos datos en intervalos. O sea que esos datos generalmente van a tener un rango, un máximo, un mínimo. O sea, esos datos vamos a tener una cierta dispersión. ¿Sí? En este caso, el dinero que ganan estas familias están dentro de un rango. Capaz que no vamos a encontrar una familia que gane, esto están en miles, por ejemplo. Entonces, tal vez no tengamos un dato que sea 5, 6, 20, sino vamos a estar en un rango más o menos acotado, ¿sí? No muy disperso, ¿sí? Entonces, para poder sacar esos intervalos, tenemos una fórmula. Yo no les voy a pedir esta fórmula, que es la cantidad acá de intervalos que vamos a obtener esos datos, va a ser el logaritmo de n sobre la cantidad de datos sobre el logaritmo de 2. ¿Sí? Logaritmo neperiano. Esa fórmula no la vamos a calcular. Acá tenemos una tabla que más o menos nos dice si n, si la cantidad de datos que yo tengo, la cantidad de mediciones, la cantidad de información de elementos que tengo medidos, es menor a 50, por ejemplo, lo normal es trabajar entre 5 a 7 intervalos. O sea, voy a dividir esa información de entre 5 y 7 valores distintos. Si tenemos entre 50 y 100, se usan 6 a 7, 100 a 250, 7 a 12, y mayor a 250, 10 a 20. Esto es realmente algo un poco que se hace de acuerdo a cómo uno ve los datos y cómo ve la información que va a procesar. No es algo estricto, sino es algo que se hace de acuerdo a la información que uno tiene. Porque esos intervalos representan, ¿sí? Representan
para poder medir desde el mínimo hasta el máximo los valores que tenemos. Para poder sacar esos intervalos, lo primero que tenemos que hacer, lo que se dice es el rango. El rango es un número que se obtiene de tomar el valor máximo que tenemos de nuestros datos, el valor mínimo que tenemos de todas las mediciones. Entonces hacemos máximo menos el mínimo. Entonces ahí vamos a obtener un intervalo, ¿sí? ¿Se entiende esto? El tema del intervalo. Agarramos el máximo, agarramos el mínimo y obtenemos el intervalo. Vamos a hacer un toque en el pizarrón para que ustedes lo tengan. Vamos acá. A ver cómo se ve. Yo no me fijé si se veía bien el pizarrón. ¿Eh? Sí, se ve bien. Entonces, suponiendo que intervalos. ¿Sí? Entonces, como es una variable continua, puede tener en la recta de valores un montón de valores. Entonces yo voy a empezar a medir y voy a obtener distintos puntos en la recta, ¿sí? Medición 1, medición 2, medición 3, medición 4, y todas van a ir cayendo dentro de en la recta. Entonces, medición 7, medición 8, medición 9. O sea, voy a tener muchos valores. Lo que tengo que hacer es tomar el máximo, ¿sí? Y encontrar el mínimo, que en realidad yo lo tengo en una tabla de valores. Yo tengo todos los valores que fui capturando y alguno de ellos va a ser el máximo y otro va a ser el mínimo, por ejemplo. Entonces, suponiendo que yo en el mínimo tengo 1200 y el máximo tengo 1800. ¿Qué significa? Que si yo hago 1800 menos 1200, obtengo 600, que es el intervalo que hay entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Esa es la cantidad que yo tengo que tomar para armar mis intervalos, ¿sí? Son 600 unidades de lo que esté midiendo, sea dinero, sea peso, sea altura. No es muy relevante la unidad. Lo importante es la cantidad. La cantidad de mi zona de trabajo va a ser 600. Esos 600, ¿sí? Volvemos a la presentación. Es los que yo tengo que procesar para obtener una cantidad de intervalos. Vamos a presentar de vuelta. Entonces, esa cantidad de intervalos es la que yo tengo que manejar. Esos son los datos, ¿sí? Acá teníamos la K, que era la cantidad de intervalos. En nuestro caso, como tenemos menos de 50 mediciones, tenemos 24, vamos a tratar de trabajar entre 5 y 7 intervalos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esos cuatro, acá en nuestro ejemplo, la diferencia entre 1680, acá le falta la coma, y 1260 es 420. Entonces esos 420 lo dividimos por 5.
si hacemos la cuenta nos da 84. Entonces, por un tema de practicidad, decimos que nuestro intervalo lo ajustamos a 100. O sea que yo en mi gráfico de tabla de frecuencias voy a tener intervalos de 100. O sea que mi ancho de intervalo va a ser 100. ¿Sí? Divido esa diferencia que hice entre el máximo menos el mínimo, obtengo el número, que es el rango, y después tomo ese rango, lo divido por la cantidad de intervalos que saco de esta tabla. Generalmente van a ser entre 5 y 7, depende. Si dividimos por 5 nos da 84, entonces estos 84 los ajustamos así por un tema de practicidad, para trabajar con datos un poco menos complejos, y hacemos un intervalo de 100. Entonces, con eso ya podemos armar una tabla que van a tener filas que van a representar de a 100. O sea, si nosotros tenemos un mínimo de 1200, ¿sí? Lo más probable que hagamos una fila de 1200 a 1300, una fila de 1300 a 1400 y así sucesivamente hasta que hagamos una fila de 1600 a 1700. Sería 1200, 1300, 1400, 500, 600. Tenemos 5 filas que me representan todos los datos que yo tengo, que yo pude juntar. Y entonces, cada fila va a tener mínimamente estas columnas, ¿sí? Un límite inferior que va a ser el límite inferior del intervalo. 1200 a 1300 sería el primer intervalo, el inferior es 1200, el superior 1300. La marca de clase sería el promedio de esos dos, 1250. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a ser cuántas mediciones caen dentro de ese intervalo, en forma absoluta. ¿Sí? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa es cuántas de esas mediciones son respecto al total. Si tenemos 24 y la absoluta son 5, la relativa va a ser 5 sobre 24. Ahora lo vamos a ver en la tabla. Y frecuencia acumulada es la que vamos a ir sumando de lo que ya tenemos. Entonces la tabla quedaría más o menos así. Fíjense. Tenemos el intervalo, la marca de clase. Frecuencia absoluta significa cuántas mediciones caen en cantidad dentro de ese rango. Hay una en este rango, hay 8 acá, hay 7 acá, en estos rangos, 1300, 1400, 400, 500, 500, 600, 600, 700. Fíjense que esta es menor a 1400. De 1300, porque 1400 entraría en este, 1500 entraría en este. Estas serían las frecuencias absolutas de los datos que entran dentro de esas mediciones. El total me tiene que dar, si está bien hecho, me tiene que dar la cantidad total de mediciones, que eran 24. Está perfecto. La relativa, vamos a dividir esta absoluta dividido la cantidad, 24. O sea que este numerito que está acá, la clase 1, que está acá, es 1 sobre 24. Acá sería 8 sobre 24, 7 de 24, 4 de 24, 4 de 24. Que si está todo bien, si hacemos la suma de todas estas valores, el total final va a ser 1. ¿Sí? Y después acá tenemos la acumulada
en el sentido que vamos sumando, acumulando las frecuencias. Podemos tener la acumulada de la absoluta, en este caso, y podríamos tener también la acumulada de la relativa, que sería sumar estos valores que nos darían el final, que tendría que ser 1. ¿Sí? Entonces, repasando, tenemos los datos que hemos recuperado, tenemos de algún lado. De ahí vamos a obtener los intervalos. La idea es obtener los intervalos. ¿Cómo obtenemos los intervalos? Primero tenemos que decir cuántos intervalos vamos a tener en función de la cantidad de mediciones que tenemos. Después tenemos que, de todos nuestros datos, tenemos que sacar el máximo y el mínimo y hacer la diferencia, máximo menos mínimo. Y ahí obtenemos un rango, un valor de unidades de lo que estamos midiendo. Luego, al tener ese rango y tener los intervalos que hemos elegido, hacemos una división del rango por la cantidad de intervalos y ese dato nos va a dar el ancho del intervalo. Lo que hacemos es hacer un ancho un poco más grandecito para que se pueda nuestro gráfico irse un poco más para la izquierda y un poco más para la derecha para que pueda abarcar a todos. Entonces hacemos y aparte para que en la práctica no sea complicado hacer los cálculos. Entonces hacemos un rango más o menos sencillo. En este caso lo hacemos de 100. Con todo eso ya podemos armar nuestro gráfico con límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, relativa y acumulada, que sería esto que tenemos aquí. Y después con eso también podemos armar lo que se llama, ya teniendo todos esos datos, lo que se llama un histograma. Esto, fíjense, primero tenemos representados, acá tenemos 5 en el medio y 1 acá que está en 0, porque acá no cae ninguno, por ejemplo, y acá tampoco cae ninguno. Entonces nos da una idea de cómo el gráfico tiene, qué forma tiene. Y esta línea roja nos va a dar idea de la forma del gráfico. Es muy importante esta forma del gráfico porque eso nos da idea de cómo es la distribución de los valores, cómo es la distribución dentro del rango. ¿Sí? Hoy no vamos a ver nada respecto a esto, pero la idea de este gráfico luego es poder sacar ciertas características de este gráfico que tiene que ver con la forma. Esa forma nos dice la población de nuestra población de información, de elementos, cómo está distribuida dentro de ese rango de elementos, ¿sí? Esa forma de gráfico nos vamos a permitir calcular elementos como, no sé, alguna vez escucharon hablar de la media, la moda, el promedio, y después hay elementos un poco más elaborados que son la varianza, que tiene que ver con la forma en que tiene el gráfico. Y más adelante, si tenemos posibilidad de verlo, esa forma de gráfico también nos va a ayudar a ver la distribución relacionada con la estadística inferencial, con las distintas distribuciones, o sea, en forma, de acuerdo al formato del gráfico que uno tenga, puede saber la población cómo está distribuida en ese rango. ¿Sí? O sea, esa característica que estamos midiendo, en este caso el ingreso
el ingreso semanal, fíjense, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos ¿qué podemos pensar de este gráfico? A ver si alguno puede decir algo. Este gráfico, en cierta forma, ¿qué nos está diciendo de la distribución del ingreso semanal? ¿Alguno que pueda aportar algún comentario? ¿Qué les dice el gráfico este en cuanto a la distribución de ingresos semanal? Que creo que hubo una gran cantidad de ingresos al principio y después fue como disminuyendo la cantidad de ingresos. Claro, esto sería el ingreso de dinero a una familia por semana. Esa sería la variable que estamos estudiando. O sea, como si fuera el sueldo semanal de un jornalero, de un trabajador. Entonces acá podemos ver cómo está distribuido ese ingreso, a ver cuántos tienen como ingreso, por ejemplo, el rango de 1.300, 1.400, se ve que esa es la mayoría de la población que tomamos, del análisis que hicimos, la mayoría está en ese rango. ¿Se entiende eso? Lo que dice el gráfico. Que, o sea, una gran mayoría, en este caso, 8 de 24, ¿ven? Acá, 8 de 24 tiene un ingreso que va entre 1.300 y 1.400. Eso sería lo que el gráfico nos está diciendo. Después hay un poco menos que tiene un ingreso entre 1.400 y 1.500 y así va bajando hacia el extremo superior. Fíjense que aparentemente entre 1.200 y 1.300 como que no hay muchos, como que la curva está tirando hacia la izquierda, ¿no? hacia el lado menor. ¿Sí? Que no sé si esto es normal en una distribución, en un análisis de sueldo de una población, no tengo idea. Pero vemos que en este caso los ingresos generalmente están para el lado izquierdo, o sea, para el lado menor. La gente que gana más dinero generalmente hay menos cantidad, que es bastante lógico con la realidad. ¿Sí? Entonces, nosotros, esos gráficos nos dan idea de cómo está distribuido una variable. Si tenemos, por ejemplo, el peso de los camiones, capaz que eso puede dar un estudio en cuanto a cómo se están moviendo la carga en una ruta, por ejemplo. O si tenemos la altura de un alumnado, y eso se va haciendo año a año, se puede capaz que estudiar si los chicos siguen un promedio, o sea, o bajó o aumentó la altura. Yo sé que esos temas no soy un experto, pero sé que tienen que ver a veces con la nutrición, que en algunos lugares todos estos datos se van guardando y después se pueden estudiar para saber qué es lo que realmente pasó con esa población. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con todo esto? No, por el momento ninguna. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito hasta las 19 en punto, 19:00, y después enganchamos voy cortando la grabación.